Buenos días. El día de hoy vamos a comenzar con la unidad 1, titulada Confiabilidad y validez del instrumento de medición. Esta unidad 1 está conformada por 3 subtemas. El primero es prueba piloto, el segundo es validez interna y el tercero es validez externa. El principal objetivo de este semestre con la materia de seminario de investigación es que ustedes puedan llevar a cabo una prueba piloto referente a su protocolo de investigación que ya han trabajado el semestre pasado y mediante esta prueba obtengan resultados que puedan analizar mediante métodos estadísticos para que finalmente en su próximo semestre ustedes puedan llevar a cabo la prueba real o la prueba definitiva y puedan analizar estos datos y obtener resultados. Entonces, vamos al primer tema, que es el de la prueba piloto, y el objetivo de este tema es que ustedes puedan identificar la funcionalidad de un instrumento de recolección de datos a través de la aplicación de la prueba de medición en una muestra pequeña. El principal o la principal característica de una prueba piloto es que es una muestra pequeña, tenemos una N pequeña. No tienen que realizarlo a toda su población objetivo, sino nada más se toma una pequeña parte de la población para que puedan hacer esta previa prueba. Y bueno, las competencias que ustedes tendrán que desarrollar para este tema es liderazgo colaborativo y cuidado de enfermería a niveles 2, que es un nivel intermedio, inclusive la de liderazgo colaborativo a un nivel 3. Entonces vamos a empezar con algunas definiciones acerca de la prueba piloto. Y bueno, la prueba piloto es muy buena, es muy interesante que se realice antes de una prueba definitiva, pues porque tiene distintos objetivos, distintas ventajas. Sin embargo, algo que les quiero comentar es que en los artículos publicados en enfermería, hasta el 70% de estos artículos, es decir, la mayoría, no tienen una prueba piloto previa o al menos no se reporta. Esto pues puede resultar problemático porque no sabes si la prueba definitiva fue realmente útil o se tenían que hacer algunos ajustes previos que se pudieron haber identificado si se hacía una prueba piloto con una muestra pequeña. Bueno, el objetivo de una prueba piloto es que ustedes puedan realizar aproximaciones reales de los proyectos de investigación antes de establecer una prueba final o una prueba definitiva. Además, ustedes van a mejorar la validez y confiabilidad de los procedimientos. Más adelante vamos a definir estos conceptos de validez y confiabilidad. Algunas funciones de esta prueba piloto, pues es que ustedes van a disminuir los posibles sesgos y errores en la obtención de datos. Van a poder mejorar su metodología y van a verificar pertinencia de procedimientos. Y otro punto importante es que ustedes van a poder entrenar a las personas que van a aplicar una prueba definitiva. Bueno, ustedes en primer lugar pues ya tienen su protocolo y lo que van a hacer es definir una prueba piloto. Ustedes para esto pues van a definir una metodología, van a definir cómo lo van a hacer, a quién se lo van a aplicar, en qué horario, qué preguntas van a realizar. Van a definir también, por ejemplo, si tienen que tomar alguna muestra, no sé, muestra a lo mejor signos vitales, a lo mejor tengan que tomar presión arterial, no sé, estoy dando ejemplos.
Entonces, todas las muestras que tengan que tomar, ustedes van a definir el cómo lo van a realizar. Inclusive, si ustedes realizan una encuesta, van a definir el cómo van a realizar esta encuesta, si lo van a hacer cara a cara, si va a ser un formato entrevista, si simplemente le van a explicar las instrucciones a la persona y le van a dar el cuestionario y permitir que ella lo conteste. Ustedes van a definir sus procedimientos. Y cuando realicen esta prueba piloto, se van a dar cuenta si esos procedimientos fueron los adecuados o no. ¿Cómo se van a dar cuenta? Pues si hubo algunos problemas, ¿no? Ustedes van a analizar qué problemas hubo al aplicarlo de cierta forma. Ahorita por la contingencia y por los temas que ustedes tienen o que me han compartido que tienen, es muy probable que la prueba piloto la llevemos a cabo en un formato online. Entonces, pues aquí ustedes van a tener algunos problemas porque pues no van a ver cara a cara a la persona, ¿no? Entonces tendrán que definir cómo van a resolver este tipo de problemas y cómo van a ser muy explícitos en el cuestionario que manden para que la persona no tenga dudas en cómo lo va a contestar. Entonces es muy importante esta prueba piloto porque se van a dar cuenta de muchos errores que ustedes, aunque vamos a pulir el cuestionario, aunque vamos a pulir el cómo lo van a hacer, sí puede haber algunos errores ya cuando se lleva a un ambiente real. Bueno, otras funciones de esta prueba piloto es que ustedes van a evaluar los ítems o las preguntas que van a realizar. ¿Qué van a evaluar de estas preguntas? Bueno, la redacción, si esta fue clave, esta fue clara principalmente, porque puede que ustedes redacten de cierta forma y la persona pues tenga preguntas. En una entrevista cara a cara, pues esto se ve más fácil, ¿no? O el entrevistador tiene la oportunidad de explicarle a la persona qué quiere con esa pregunta o qué significa o qué espera, pero a lo mejor en un formato de encuesta online no se puede, no hay paso para una retroalimentación por parte del entrevistador a la persona que va a contestar la encuesta. Entonces, pues sí, esta prueba piloto les va a dar algunos tips en cuanto a su redacción, si esta fue clara, si fue adecuada, si fue entendible. También en cuanto al lenguaje, a lo mejor ustedes están utilizando un lenguaje muy técnico y su público objetivo pues no lo entiende y no contesta, ¿no? Adecuadamente o no entiende las instrucciones también. Eso se puede dar. Y adaptación cultural. A lo mejor ustedes puede que ocuparon un cuestionario que se aplicaba, no sé, a personas de otro país y pues a lo mejor aquí no fue bien visto ese cuestionario y cayó en temas culturales. Entonces ustedes con una prueba piloto pueden evaluar esto. Y bueno, es importante recalcarles que la prueba piloto no es aplicada a la misma población que la prueba final. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, por ejemplo, si ustedes en su tema de investigación tienen el estrés en alumnos de quinto semestre. Esa es su prueba final, a lo mejor los alumnos de quinto semestre o una parte de esa población. Pero una prueba piloto no se aplica necesariamente sobre esa misma población. Ustedes pueden elegir otro grupo de alumnos, a lo mejor sí de enfermería, pero a lo mejor no de quinto semestre y de la autónoma, pero que sí tengan las mismas características que su población objetivo, a lo mejor el rango de edad, a lo mejor que también estudien enfermería y que estén sometidos a estrés, ¿no? Esa puede ser unas características iguales de la población, pero no necesariamente tiene que ser su población objetivo. Ustedes lo que quieren es un primer acercamiento, no una prueba definitiva. Entonces, para que esta prueba piloto pueda ser válida, se recomienda que no sea aplicada a la misma población.
Otro punto importante que ya habíamos mencionado es que una prueba piloto nos permite realizar un entrenamiento previo, sobre todo para el encuestador. Entonces, por ejemplo, aquí está lo que les comentaba. Si ustedes dentro de su prueba van a medir algunos indicadores, ya sea presión arterial, circunferencia de cintura, a lo mejor si fueran a obtener algunas muestras de sangre, que no es el caso, pero este es un ejemplo. Para todos estos indicadores, como ustedes saben, pues tuvo que existir un entrenamiento previo. No todas las personas van a poder tomar una presión arterial o una circunferencia de cintura o a lo mejor medida de pliegues, inclusive peso y altura. Hay capacitaciones para realizar este tipo de mediciones, inclusive certificaciones previas que tendría que tomar un encuestador que va a tomar o que va a considerar este tipo de indicadores. No es como que cualquier persona pueda ir y tomar la presión arterial de una persona o tomar su glucosa. Entonces, si ustedes tuvieran en sus temas de investigación la necesidad de tomar algunos de estos indicadores, podrían considerar la prueba piloto o inclusive tomarla como un entrenamiento previo para que pues los encuestadores pudieran realizar este tipo de mediciones en primer lugar y ver si existen errores en la toma de muestra. Además, también el entrenamiento previo consiste en generar confianza en la persona. Ustedes tienen que generar confianza en la persona que van a encuestar, porque de lo contrario, pues a lo mejor no les va a contestar el cuestionario o se los va a contestar de una forma no honesta. Entonces, sí tiene que existir esta confianza entre el encuestador y el encuestado. Además, ustedes, bueno, si ya trabajaran con datos más sensibles, tendrían que realizar un consentimiento informado para que la persona sepa, sobre todo, que sus datos van a ser confidenciales. Y esto entra dentro de garantizar el anonimato. Ustedes explícitamente en su cuestionario o en su instrumento de medición deben garantizarle a la persona que estos datos que ella va a plasmar en la encuesta solo van a ser considerados con un objetivo meramente educativo, que no van a ser publicados, no van a ser compartidos y no van a ser asociados a su persona, porque muchas veces nosotros contestamos temas sensibles, a lo mejor temas de enfermedad previa o algunos datos que no quisiéramos que fueran publicados, ya con nuestro nombre o a lo mejor con nuestra edad, pues no queremos que eso se sepa, ¿no? Entonces hay que garantizarle mucho el anonimato a la persona que nos está contestando la encuesta. De esta forma, pues vamos a crear ese ambiente de seguridad que ya les mencioné y la persona pues se va a sentir con la confianza de contestar lo más honestamente posible. Bueno, ¿cuál debería ser el tamaño de su muestra en una prueba piloto? Idealmente, pues se buscan pruebas piloto entre 30 y 50 participantes. Y como les mencioné, no tiene que ser la población final o la población que ustedes utilizarían en su prueba definitiva, pero sí tiene que ser una población con atributos de la población deseada. Como ya habíamos mencionado, por ejemplo, el estrés en alumnos de enfermería de quinto semestre. Entonces, tal vez no realizamos la prueba piloto a este tipo de población, pero sí a lo mejor a universitarios, el estrés en universitarios o el estrés en personas que estudian carreras de ciencias de la salud. Entonces ya estamos teniendo una población o una muestra con características de la población deseada. También pues vamos a considerar a lo mejor el nivel socioeconómico, el nivel educativo, no vamos a aplicar esta muestra a lo mejor
a niños preescolares. No, tendrían que ser, de base tendría que ser jóvenes universitarios. Para este caso, del estrés en personas de la carrera de ingeniería, de enfermería. Y bueno, aquí hay otro punto importante, que cuando se realizan ensayos clínicos aleatorios controlados, el número de sujetos de la prueba piloto puede variar de acuerdo al tamaño de la muestra calculada. Esto es mucho, por ejemplo, cuando se realizan estudios sobre poblaciones con alguna enfermedad, por ejemplo, diabéticos. Cuando vamos a hacer estudios sobre diabéticos, sí tenemos que ver la prevalencia de la enfermedad, por ejemplo, diabetes en Hidalgo. Tendríamos que revisar las estadísticas, cuántas personas con diabetes hay en nuestro estado y en base a eso realizamos un cálculo de muestra. Ahí pues no serían los 30 o 50 participantes, posiblemente sean más o menos, todo depende de qué tan prevalente es esta enfermedad en la población, en nuestra población objetivo. Bueno, de inicio tenemos estos 30 y 50 participantes. Yo he solicitado estas pruebas piloto entre 20 y 30 participantes en el pasado, pero bueno, debido a que es muy probable que se lleve a cabo en formato online, sí les pediría entre 30 y 50 participantes. Además tenemos grupos grandes, sus equipos son de 5 o 6 personas, entonces creo que perfectamente pueden abarcar entre 30 y 50 participantes para esta prueba piloto. Y bueno, aquí les muestro una tabla de investigación por encuestas en enfermería. Bueno, ya sabemos que nuestro instrumento de medición va a ser mediante un cuestionario, mediante una encuesta. Y bueno, ¿qué es una encuesta? Un cuestionario, pues también sabemos que es un conjunto de preguntas que nos van a evaluar ciertas variables. Lo que he revisado hasta el momento en sus protocolos es que aún no llegan a la definición de variables, por lo que vamos a tomar la clase del viernes y la clase del lunes para trabajar en estas variables para que ustedes puedan definirlas, porque en base a las variables que ustedes definan es que ustedes van a poder proponer los ítems o las preguntas que van a realizar en su cuestionario. De lo contrario, pues en nuestro cuestionario no estaríamos midiendo lo que queremos, porque haríamos preguntas al azar. Primero hay que definir qué queremos medir. Entonces, con este breve paréntesis, bueno, aquí les muestro esta tabla que nos define distintos métodos para realizar encuestas, que es lo que les comentaba. Tenemos las entrevistas cara a cara, también tendríamos algunas encuestas que se mandan por correo normal, por correo postal, encuestas basadas en la web, o sea que se comparte algún link, que sería lo que haríamos, compartir un link para que la persona pueda contestar. También hay encuestas basadas en email, se recopilan ciertos emails y se manda. Y también hay lo que se llama Windshield Survey o encuesta comunitaria, de esa forma se conoce en español. Y bueno, entrevistas cara a cara, pues ya habíamos hablado que se tienen distintas ventajas, entre ellas, pues la principal es una conexión personal. Y ustedes tienen o el encuestador tendría la opción de aclarar las preguntas en el momento. Y no necesariamente el encuestado le tendría que preguntar. Le tendría que preguntar qué significan las cosas, sino que la persona podría, o el encuestador, podría aclarar en el mismo momento.
porque vería las reacciones, ¿no? Vería el lenguaje corporal del encuestado. Y si éste está teniendo un lenguaje corporal que nos denota duda, pues podría contestar en el momento o podría preguntarle en qué tiene duda, sin necesidad de que la otra persona se lo diga. Entonces, bueno, la desventaja principal es la pérdida de tiempo. A lo mejor nos toma esta encuesta personal mucho tiempo, porque tendríamos que tomar un tiempo por cada persona que vamos a encuestar. De entrada, pues serían unos 15, 20, 30 minutos. Entonces, si lo multiplicamos por las 30 encuestas o las 30 personas que tenemos que abordar, pues sí se alarga muchísimo el tiempo. Además, es difícil alcanzar gran cantidad de sujetos, sobre todo porque a lo mejor muchas personas que les preguntemos si quiere contestar la encuesta, a lo mejor nos dicen que no. Entonces, sería difícil captar a toda esta población. Y bueno, el costo de viajes para investigadores o sujetos, a lo mejor ustedes tendrían que estarse trasladando de un lado a otro o no podrían contestar todas las encuestas en un mismo momento y tendrían que regresar varias veces. O inclusive no encontrarían a las personas, ¿no? Esa es otra opción. Y pues perderían tiempo, inclusive dinero. Si realizaran las encuestas por correo postal, bueno, aquí tendrían algunas ventajas que pues resulta conveniente. La principal ventaja es que la persona puede contestar cuando ella quiera. Pero bueno, aquí este artículo pues no es muy viejo, pero actualmente pues ya no se ocupa mucho este tipo de encuestas, ¿no? Con encuestas por correo postal. Entonces, la principal ventaja es el costo de enviar las encuestas por este medio y tasas de respuesta más bajas, porque la persona no se siente comprometida. A lo mejor deja el contestar la encuesta para después, que cuando la abordas cara a cara, que la tiene que contestar en ese momento, o si no la quiere contestar, te dice que no y ya, pero obtienes una respuesta inmediata. Además, puede haber un mayor riesgo de entrada de los datos, porque la persona puede que no entienda las instrucciones y conteste de forma errónea. Y también pues el riesgo de que se pierdan las encuestas en el correo o el riesgo de que se pierdan las respuestas. Entonces pues sí tiene diversas desventajas el mandar por correo postal. Posteriormente, las encuestas basadas en web o en páginas web, pues tienen también distintas ventajas. También la persona pues puede contestar en su tiempo libre y se puede llegar a una gran cantidad de personas. Esa es la principal ventaja de si, por ejemplo, en este caso pues ya existen herramientas gratuitas, ¿no? Tenemos SurveyMonkey, tenemos Google Forms y bueno, todas estas plataformas, pues nosotros podríamos crear el instrumento de medición ahí, se puede editar bastante bien y la persona pues tendría el link de acceso y podría entrar en teoría cuando ella quisiera en su tiempo libre y el software pues ya nos recopilaría las respuestas. Sería pues bastante sencillo, ¿no? Aquí algunas desventajas que nos marca en cuanto al método web. Aquí pues estas desventajas ya no las tendríamos con estas plataformas existentes que pues ya les estoy comentando, porque no tendríamos que tener nosotros un sitio web para las encuestas, sino que ya existen sitios o formas gratuitas de llevarlas a cabo. Entonces todos estos costos pues se eliminarían. Y bueno, aquí la principal desventaja o la única desventaja que queda pues es que es un método impersonal y que a lo mejor nosotros no podríamos explicar las instrucciones o a lo mejor sí mandamos el link a personas conocidas y les dejamos abierta la posibilidad de si tienes alguna duda con las instrucciones, por favor no dudes en contactarme. Entonces de esta manera podríamos crear un vínculo más personal
y pues no sería igual que una entrevista cara a cara, pero seguramente reduciríamos el riesgo de dudas o de poca claridad o de sesgos por dudas. Bueno, posteriormente aquí este artículo nos menciona el método de utilizar email y bueno, aquí pues ya sabemos que es un método más personal. También la persona tiene la oportunidad de contestar la encuesta pues cuando ella pueda. Y la desventaja principal es pues conseguir todas estas listas de correo electrónico. Y también pues aquí marca la necesidad de que los sujetos tengan correo electrónico. Yo creo que esa desventaja pues ya actualmente es muy rara porque mucha gente tiene correo electrónico. También la desventaja de que sea impersonal, pues es así, sí prevalece esa desventaja. Y bueno, aquí listas anticuadas es lo que les mencionaba, pues que no consigamos todos los correos electrónicos, ¿no? Bueno, sin embargo, pues sí les aclaro que todas estas desventajas pues ya se solucionan con todas estas plataformas para recolectar encuestas, porque pues ya nos hacen gran parte del trabajo, inclusive ya nos recopilan la información, nos generan una hoja de Excel y nosotros podemos realizar el análisis mucho más fácil. Y bueno, finalmente aquí nos marcan lo que es una encuesta comunitaria y pues esto simplemente se trata de que en una cierta población se pueda realizar una encuesta en grupos de personas específicos. A lo mejor, no sé, por ejemplo, en algún pueblo se va a ver el índice de desnutrición y se cita a las personas y se realiza en un mismo momento. Entonces, bueno, pues aquí nos marca el artículo que pues las principales desventajas serían los costos de transporte y pues la necesidad de tener un automóvil, ¿no? Básicamente costos. Que bueno, serían a lo mejor los mismos costos que se tendrían en una entrevista cara a cara, porque pues no sabemos en dónde la vamos a realizar y pues sí, obviamente tendríamos que transportarnos al lugar. Bueno, posteriormente aquí les muestro algunos ejemplos de estudios que utilizan el método de encuesta. Todos estos estudios o todos estos ejemplos que les muestro son en el área de enfermería o en el área de la salud. Por ejemplo, aquí en primer lugar tenemos que utilizan una encuesta en papel y la distribuyen persona a persona. Entonces sería como el formato tradicional o el formato a lo mejor que han seguido sus compañeros en el pasado cuando no teníamos este tema de la contingencia, pues ellos iban ya sea a realizar las encuestas con sus compañeros o inclusive a realizar las encuestas en un centro de salud o en un hospital, dependiendo de su tema, y pues entregaban el cuestionario en papel y se lo daban a la persona se los contestaba y regresaban, ¿no? Ese sería ese formato. Y bueno, aquí pues se realizó esa encuesta para ver el comportamiento en cuanto a la promoción de la salud de estudiantes no graduados de enfermería, que es sobre la población que muchos de ustedes tienen como objetivo, ¿no? Los estudiantes de enfermería. Aquí se medía los comportamientos que promovían la salud y se hizo este tipo de encuesta. Entonces, para que ustedes puedan revisar estos artículos y ver las encuestas que se realizaron y sobre todo el cómo las llevaron a cabo. En segundo lugar, aquí les comparto un tipo de encuesta que fue una muestra intencional y fue una encuesta en línea. Esta fue realizada sobre miembros de la Sociedad de Enfermería Oncológica. Y bueno, el tema pues fue las prácticas
de cuidado psicosocial de las enfermeras del área de oncología y bueno, las necesidades. Entonces, bueno, esta sí fue una encuesta en línea. Este artículo sí les pediría que lo revisen para que se puedan dar cuenta qué plataforma utilizaron, cómo lo realizaron y cómo presentaron sus preguntas. Entonces, para que se vayan dando cuenta cómo haríamos nuestro instrumento de medición. En tercer lugar, pues les muestro una encuesta que se realizó por mail postal o por correo postal, correo normal, y esta fue para mujeres con y sin melanoma. Y bueno, aquí se comparó el riesgo personal y qué tanto sabía la persona acerca del melanoma y de los comportamientos que lo podrían proteger de tener esta enfermedad. Y bueno, esto se realizó sobre personas que ya tenían el melanoma y personas sanas. Y finalmente les muestro un tipo de encuesta telefónica, que a lo mejor esto todavía sea más raro hoy en día. Y bueno, aquí fue una muestra aleatoria de administradores de refugios. Y bueno, aquí lo que se midió fue el voluntariado en este tipo de casas. Aquí a lo mejor en México no hay muchos refugios, pero en Estados Unidos, esta encuesta seguramente se realizó en Estados Unidos, hay refugios para indigentes. Entonces se realizaron estas encuestas sobre las personas que administraban estos refugios. Y bueno, vamos a hablar ya más de lo que es el instrumento de medición. Ya habíamos dicho que un instrumento de medición pues es un recurso que va a utilizar el investigador, en este caso ustedes, para registrar información o datos sobre las variables a estudiar. Entonces, ¿cuál es el primer punto? Lo primero que ustedes van a realizar, ustedes van a definir las variables que quieren estudiar. Posteriormente van a diseñar su instrumento de medición en base a estas variables, como ya les comentaba. Este instrumento de medición tiene que tener algunos requisitos. Entre ellos, pues debe tener confiabilidad, validez y debe ser objetivo. Entonces aquí solamente como un recordatorio o como un recordatorio del proceso que ustedes van a seguir, les pongo las fases de construcción de un instrumento de medición. Entonces, en primer lugar, ustedes van a redefinir, redefiniciones fundamentales, se llama. ¿Aquí qué es? ¿Qué significa esto? Pues simplemente acotar el tema, que es lo que ustedes ya tienen del semestre pasado y que, bueno, voy a revisar a detalle. En segundo lugar, pues es la revisión enfocada de la literatura en instrumentos pertinentes. Entonces, aquí ustedes ya tienen un tema. Hablemos nuevamente del estrés en estudiantes de enfermería. Ya tienen este tema. Lo primero que tienen que hacer es buscar en lo primero que tienen que hacer es definir las variables. A lo mejor, ¿qué van a medir de variables de estrés? Horas de sueño, a lo mejor van a medir cómo se están alimentando. Puede ser, es un ejemplo. Entonces, ustedes van a definir sus variables. Después van a revisar en la literatura qué instrumentos han utilizado otros grupos de investigación para medir el estrés en estudiantes de enfermería. Entonces ya buscan este tipo de instrumentos y los recolectan. Posteriormente van a identificar el dominio de las variables a medir y sus indicadores. Ya que ustedes han revisado en la literatura qué instrumentos han utilizado, pues también se van a dar cuenta qué variables querían medir en esos instrumentos. Y ustedes van a identificar estas variables y van a identificar dominio e indicadores.
Posteriormente van a tomar algunas decisiones clave. Van a haber algunas variables que ustedes no van a considerar o que sí van a considerar, entonces tienen que tomar todas estas decisiones antes de construir su instrumento. Entonces el paso 5 ya sería que con toda esta información que recolectaron tanto en la literatura como hablando en equipo y tomando decisiones, ustedes van a construir la primera versión de su instrumento. Lo vamos a revisar y posteriormente van a aplicar su prueba piloto. Hasta aquí nos vamos a quedar en esta materia. Van a ser estos 6 pasos. Posteriormente van a elaborar la versión final del instrumento sistema y su procedimiento de aplicación. Van a entrenar al personal que administrará el instrumento. Van a codificar respuestas e interpretar resultados. El paso 9 es obtener autorizaciones para aplicar el instrumento y el paso 10 administración del instrumento. Aquí estos pasos los muestra como si llegaran a la prueba final. Nosotros vamos a llegar a la prueba piloto, sin embargo, pues sí vamos a elaborar la versión final del instrumento. Aquí pues ninguno de nosotros pues va a tener entrenamiento previo porque muy seguramente vamos a llevar a cabo esta encuesta o esta aplicación en formato online. Entonces pues nada más sería saber a lo mejor utilizar Google Forms, saber utilizar Monkey Survey o la plataforma que ustedes vayan a utilizar. En cuanto a obtener autorizaciones para aplicar el instrumento, muy probablemente no lo vamos a necesitar porque nadie va a aplicar en hospitales. Muy posiblemente pues va a ser una encuesta casual a sus mismos compañeros de carrera. Y finalmente la administración del instrumento. Después de que ustedes administren esta prueba piloto, pues viene toda la parte de estadística. Entonces se podría decir que pues todos estos pasos los vamos a hacer en este primer parcial, porque en el segundo parcial ya vamos a ver métodos estadísticos. Y bueno, finalmente, en la clase del lunes 10 de agosto, me gustaría que desglosáramos un ejemplo para que ustedes se puedan dar cuenta pues de todo el proceso, desde definir a lo mejor hipótesis, variables, hasta elaborar su cuestionario. Entonces, bueno, el título del caso que vamos a analizar se llama Elaboración y prueba piloto de un cuestionario para conocer la capacidad y la disposición del personal sanitario en el acompañamiento al duelo perinatal. Entonces, pues es un cuestionario que es aplicado a personal sanitario, enfermeras, me parece, nada más. Y es bueno para enfermeras que van a acompañar en la pérdida de algún embarazo. Entonces, bueno, esto ya lo vamos a ver más en detalle, bueno, ya lo vamos a ver más bien el lunes 10 de agosto. Y bueno, finalmente aquí les dejo las referencias que utilicé para la realización de esta presentación para que ustedes puedan revisarla. Y adicionalmente las referencias de los ejemplos, pues ya se las comparto directamente en la tabla. Y bueno, eso sería todo por hoy. Muchas gracias por su atención y si tienen alguna duda, pues no duden en contactarme. Muchas gracias.